Dicen que los gatos tienen 7 vidas. Pero a veces, parece que también pueden salvar la nuestra. Están ahí, silenciosos, observando desde una esquina, con los ojos llenos de un misterio que no necesita palabras. Y justo cuando menos lo esperamos, cuando el peligro se acerca sin hacer ruido, cuando todo parece perdido. Un maullido. Un salto. Una mirada. Y entonces algo cambia. ¿Qué saben los gatos que nosotros no vemos? ¿De dónde viene esa intuición que los hace aparecer en el momento exacto? Hoy, vamos a recorrer 5 historias reales. Historias documentadas, pero tan increíbles, que parecen leyendas. Gatos que protegieron, que advirtieron, que salvaron vidas humanas. ¿Acto de instinto? ¿Milagro? ¿Magia? Tal vez, un poco de todo. Bienvenidos a Patas y Leyendas. Hoy exploramos el misterio de los gatos guardianes. En el corazón de Londres, en los años 30, las estaciones de tren eran mundos dentro del mundo. Pasillos interminables, humo en el aire, relojes de péndulo marcando salidas que nunca esperaban. En la estación de St. Pancras, entre silbidos y pasos apurados, vivía un gato al que todos conocían como Tibi. Era atigrado, silencioso, y siempre aparecía donde no se le esperaba, entre las ruedas, sobre las maletas o mirando fijamente al vacío. Los trabajadores decían que era parte del alma de la estación. Pero una noche, su presencia fue algo más. El tren 74 había llegado tarde. Nadie bajaba. Todo parecía normal. Hasta que Tibi comenzó a maullar con insistencia frente a uno de los vagones. No era un maullido cualquiera. Era urgente, desesperado. Uno de los guardias, intrigado, abrió la puerta. Y allí, desplomado sobre un asiento, estaba un hombre inconsciente. Se había desmayado por una fuga de gas. Fue atendido a tiempo. Salvo. Vivo. ¿Instinto? ¿Azar? O quizás una sensibilidad que escapa a nuestros sentidos. Después de aquello, nadie volvió a dudar del lugar que ocupaba Tibi en esa estación. No era solo un gato. Era el vigilante invisible del andén. Un guardián entre trenes y relojes que veía lo que nadie más podía ver. En las trincheras del norte de Francia, el invierno de 1915 era una prueba diaria de resistencia. Frío, barro, silencio. Y en medio de todo eso, una gata. Pequeña, gris, silenciosa. Había llegado sola, como tantos otros, y fue adoptada por los soldados británicos que vivían entre explosiones y noches sin luna. Decían que donde ella dormía, no caían bombas. Otros creían que presentía las tormentas antes que el cielo. Pero una noche, su instinto salvó vidas. Mientras los hombres descansaban en el refugio, la gata se incorporó de golpe. Maulló con fuerza y salió disparada hacia el exterior. Varios soldados, sorprendidos, decidieron seguirla. Instantes después, un proyectil impactó directamente sobre el refugio. Lo destruyó por completo. La gata no volvió. En medio del dolor, los soldados levantaron una pequeña cruz de madera, en silencio. No había nombre, pero sí gratitud. Para ellos, no era solo una gata. Era una guardiana silenciosa, que caminó entre el miedo y eligió proteger sin pedir nada a cambio. Las montañas de Montserrat, en Cataluña, han sido durante siglos un lugar sagrado. Formaciones caprichosas de roca, cuevas escondidas, ecos que parecen susurrar oraciones antiguas. Allí, en la Edad Media, un monje benedictino vivía retirado en silencio y oración. Su único compañero,
un gato negro de ojos ámbar, que nunca se alejaba de su lado. Un día, el monje salió a meditar en lo alto de un sendero escarpado. Las nubes descendieron sin aviso, y con ellas, una tormenta feroz. Los caminos desaparecieron entre la niebla, y el monje, desorientado, perdió su rumbo. Fue entonces cuando lo vio. Su gato, firme sobre una roca, mirándolo. Y al girar, caminó despacio hacia una abertura entre las piedras. El monje lo siguió. Allí, en esa grieta oculta, encontró refugio. Pasó la noche entre oraciones y relámpagos. Y al amanecer, supo que el sendero por el que había venido se había derrumbado. El gato estaba junto a él, dormido. Y nunca nadie supo cómo encontró ese lugar. Para el monje, no había duda. Su gato no era solo un animal. Era un guía espiritual. Un emisario de lo invisible. Una chispa divina disfrazada de felino. Esta historia se recoge en la tradición oral catalana, vinculada a los antiguos relatos de peregrinos y monjes de Montserrat. No hay registro escrito en crónicas oficiales, pero su eco ha sobrevivido entre quienes creen que la montaña es algo más que piedra. En una residencia geriátrica de Rhode Island, Estados Unidos, vivía un gato. Uno común, de pelaje blanco con manchas grises, que dormía la mayor parte del día. Se llamaba Oscar. Y durante 15 años, fue el habitante más enigmático del lugar. Los médicos comenzaron a notar algo extraño. Oscar solía entrar a las habitaciones de pacientes muy enfermos. Saltaba a la cama, se acomodaba a su lado, y no se movía. Horas después, el paciente fallecía. Esto no ocurrió una vez. Ni dos. Ocurrió más de 50 veces. Siempre igual. Oscar no se equivocaba. Al principio fue inquietante. Pero con el tiempo, se convirtió en una especie de ritual. Cuando Oscar se acostaba con alguien, las enfermeras sabían que el momento se acercaba. Y llamaban a la familia. No todos los héroes salvan vidas. Algunos ayudan a despedirse. Oscar no podía hablar. Pero su presencia, suave y constante, ofrecía consuelo donde las palabras no alcanzaban. Fue testigo de partidas, portador de calma, compañía en el último umbral. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué percibía que los humanos no veían? Quizás, los gatos no solo caminan entre nosotros. Tal vez caminan también entre los mundos. Y algunos, como Oscar, saben exactamente cuándo es hora de guiar el camino. La historia ocurrió en Bakersfield, California. Era un día como cualquier otro, hasta que todo cambió en cuestión de segundos. Jeremy, un niño de 4 años con autismo, jugaba tranquilo en el jardín de su casa. De pronto, un perro grande y agresivo apareció por sorpresa. Se lanzó contra él, sin aviso. Pero antes de que el ataque llegara a más, una figura salió disparada en defensa del pequeño. Era Tara, la gata de la familia. Saltó con fuerza, se abalanzó sobre el perro y lo ahuyentó sin dudar. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Y el mundo entero fue testigo del acto de valentía. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué mueve a un gato, muchas veces descrito como independiente, a lanzarse al peligro por otro ser? Para muchos, Tara no fue solo una mascota. Fue una guardiana elegida. Una protectora con instinto feroz y alma fiel. Después del ataque, Jeremy sanó. Tara fue reconocida como heroína nacional, con homenajes, medallas y hasta dibujos animados. Pero su mayor premio siempre fue ese vínculo invisible con el niño al que decidió proteger. Tal vez el corazón de un gato no se mide por su tamaño, sino por su capacidad de amar sin condiciones.
Y cuando se trata de proteger a quienes eligen, los gatos no dudan. Actúan. Estas no son historias de ficción. Son hechos reales, documentados, vividos. Pero cuando las escuchamos, algo en ellas parece rozar lo mágico. Gatos que presienten. Gatos que guían. Gatos que protegen sin pedir nada a cambio. En estaciones de tren. En trincheras. En hospitales y hogares. En monasterios olvidados por el tiempo. Una mirada felina ha sido, muchas veces, la línea que separa el caos del consuelo. ¿Instinto? ¿Milagro? ¿Destino? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que, en los momentos más inesperados, los gatos aparecen y hacen lo que nadie más puede hacer. Y tal vez, después de todo, no vinieron a nosotros por casualidad. Tal vez nos eligieron. Tal vez han estado ahí, siempre, entre los mundos. Entre el silencio y el alma. Si crees en esa magia sutil, suscríbete a Patas y Leyendas. Y seguí descubriendo las historias que ronronean en las sombras.